De este libro de Juan Manuel, Cuentos Puros, elegí un cuento que se llama Parábola del Fin, que voy a compartir con ustedes. Ese primer manto envolvente, como una túnica de fuego y de placer, despertó mi olfato con un perfume jamás sentido, refinado, compacto y hasta diría afrodisíaco. Giré sobre mis pasos para otear de dónde o de quién venía esa tan exquisita y embriagante fragancia. Como no vi a nadie, me aparté del sendero que lleva a la costa, puesto que iba a pescar, siempre solo, porque así disfruto este entretenimiento. No vi a nadie, por lo cual me fui acercando a una arboleda intensa que pareció cerrarse sobre mí. Era tal el silencio que abrumaba. Me di cuenta de que no había ruido de pájaros ni entrechocar de ramas o de hojas, a pesar de que soplaba una leve brisa. Siempre curioso que lo soy, comencé una minuciosa búsqueda entre matas, árboles, plantas, pero nada divisé. Emprendí entonces mi caminata hacia el ritual de los peces y fue en ese momento de mis primeros pasos que llegó a mis oídos una especie de susurro, frío y cálido a la vez. Al darme vuelta tenía ante mí a la más hermosa mujer que hubiese visto en mi vida. Perfecta, armoniosa, una boca dibujada, la piel imposible de describir con palabras. Largos cabellos negros hasta el borde de la cintura, ni hablar del cuerpo que parecía salido de las manos del florentino. Todo estaba en su lugar. Hubo dos cosas que acapararon mi atención. Sus ojos surreales emanaban un extraño fulgor. Además de no saber con exactitud si ella flotaba o no, era una ilusión visual en la fina niebla matinal. Casi paralizado, nada dije, ella tampoco lo hizo. Poco a poco la tenue niebla fue ascendiendo y haciéndose más espesa hasta cubrirlo todo. Perdí el conocimiento, o más bien me perdí en las telarañas de mi cerebro. Tuve cientos, miles, millones de imágenes de instantes buenos y malos, recuerdos de todos mis tiempos. Un entrechocar de telas se le pegaba y traslucía en el fino viento de otoño, marcando su sexo y sus pechos turgentes. La dibujada doncella quedó al descubierto de su desnudez. Ese ropaje tensado en extrañas filigranas vino hacia mi humanidad. Como prístinos encajes me fueron envolviendo, dando vueltas y vueltas sobre mí, semejando un capullo de seda. En un entresueño me desvanecí, solo sentí que volaba. Al despertar empecé a tener conciencia de que estaba en el medio de una extraña vegetación de rayos azules, aderezados lunares en estricto color negro, grandes luminarias de carmín. Algo parecido a una cama acolchada de heno detectaron mis músculos. Cuando quise moverme no pude. Estaba enredado, atrapado en suaves pero a la vez fuertes extremidades, más un cabello negro que también me circunvalaba. Quise tomar una bocanada de aire, pero no fue posible. Solamente lo logré apenas por mis fosas nasales. En plena conciencia, aunque con una sensación como la que produce la marihuana, estaba arremolinado de forma salvaje y sexual con la aparecida del bosque. Sentía en todas partes una enorme sensación de dolor y de placer que nunca había experimentado en 6 décadas de existencia. Me quemaban los labios en los suyos, una larga lengua entre filosa y exquisita exploraba la caverna de mi boca. Pero todavía faltaba más. Mi sexo recto y enardecido estaba ceñido por paredes carnosas, produciendo espasmos, cadencias, y en un instante fragoroso de afilados metales supe que mi falo ya no lo tenía. Del momento dichoso, glorioso, a la vez doloroso que vivía, sentí y vi que aquellas divinas carnes que me anegaban habían mutado a un orificio tenebroso, de poderosos y afilados dientes. La boca y la lengua de ella quemaban en chorros de fuego. Un largo y quejumbroso sonido saturó mis oídos. Las piernas y brazos, otrora exquisitos, eran nervaduras de hierro. Aquellos senos gloriosos eran 2 montículos de hierro incandescente.
sin duda engañado y atraído por la beldad, estaba cayendo en la expiración. Y así fue nomás, engullido por la ahora me di cuenta bestia, fui llevado en un torrente de luz, tan blanca a ratos, tan negra en otros, a sus vibrantes entrañas. Fui dándome cuenta de que este sí era el final. No como otras vivencias que había tenido en mi vida. Acá no había retorno. Este era el tránsito tan temido, del cual muchas veces nos reímos y otras tantas no queremos hablar, sobre todo cuando nos toca de cerca. Ella estaba ahí y me llevaba. No sé a dónde, pero me llevaba. La escalera de la vida terminaba y quedé atrapado en un abismo sin nombre, sin angustias, ya sin dolor, sin odios, sin temores, solo flotando, desprendido de lo material. Este es mi epílogo, así me sorprenderá la muerte. Bueno, este es un cuento, como dije recién, de Juan Manuel, que se llama Parábola del Fin. Muchas gracias, Juan, me gustó. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, ahora me toca el libro de Stanislao, mi amigo Jiménez Cortes, amigo y profe borgiano. Bueno, su libro, Oceánica, dice poemas aparecidos. Es toda una cosa así enigmática que me encantó a mí. Ya con el de poemas aparecidos ya me compró. Bueno, y después el libro en sí, yo me lo devoré y en una tarde, así un par de horas, porque me encantaba mucho en otra época la poesía y yo escribía poesía. Claro, claro. Lo dejé de hacer. Bueno, y como todas las cosas, y aunque parezca mentira, me quedé con el primer poema. Bien. Más allá de todo lo que viene, porque me pegó y dice, nadie puede escribir poesía. La poesía aparece sola, libre, recóndita, evanescente. Es una música leve en el abrazo, en el llanto, en el sueño que al fin llega, en el cabello de una mujer que sonríe, en los márgenes, en los bordes, en los excesos, en el orgasmo y se va. Hermoso para mi gusto. Te felicito, Stanislao. Gracias, amigo. Gracias. Me encantó y me pegó, ya te digo. Cuando vos me dijiste que habías elegido ese cuento, sí, me sorprendí. Te juro que me sorprendí. Entonces que hay algo que pasa, Juan, que hay gente que piensa que es una especie de falsa modestia y no la es. Yo hay un montón de cosas que escribí y publiqué, de las que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Absolutamente nada. Claro, ¿qué pasa? A veces también pasaron 10, 20, 25 años de algo. Entonces, el recuerdo que podemos tener de eso es como muy lejano, y yo no tanto, pero en un momento publicaba mucho, entonces hay un volumen de textos muy grande. ¿Y vos qué publicabas? ¿Poesías o tenías otro tipo de...? No, yo... de publicaciones. Siempre trabajé en el diario como un columnista, como un ensayista, digamos, ¿no? Vos decís, te referías al Litoral. Al Litoral, que hay dos libros que son compilaciones de mis textos en el diario, que son el primero Miscelánea Breve y después uno que se llama Conversación junto al fuego. Yo ahí lo que tengo, Juan, es adquirir una gimnasia, digamos, narrativa, periodística, de publicación periódica, que a mí me sirvió mucho como gimnasia de escritura en su momento, estoy hablando hace muchos años. Bueno, viste la referencia, vos lo sabés, de Gabo García Márquez. Sí, claro. Gabo fue periodista primero. Sí, por supuesto. Bueno, periodista y lector desaforado, y después escritor. Bueno, hay cientos y cientos de casos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, no, ese trabajo del diario. No, poesía, este libro en particular, que se publicó en el año 2019, yo le puse Oceánica, poemas aparecidos, porque la editora de la Universidad Católica, que es amiga mía, Graciela Mancini, me llamó un día y me dijo, escuchá, que vamos a publicar algo. Y yo había publicado varios libros seguidos y le dije, mirá, Grace, no tengo nada, ¿viste? No tengo nada. Entonces me dice, pero sí, ¿cómo no vas a tener nada? Qué sé yo. Bueno, fue toda una conversación muy entre amigos. Entonces, si ve que me quedó flotando en el subconsciente, entonces al otro día le escribí y le dije, mira, Graciela, tengo unas notas, poemas sueltos, cosas sueltas que me quedaron de hace muchísimo tiempo, cuando era muy chico. Lo que puedo hacer es
recuperar eso, Claro. revisitar todo eso y agregar algunos poemas nuevos. Yo digo, son poemas, yo no me considero poeta ni en lo más mínimo, son poemas en verso libre, porque a mí la métrica poética no me hallo, no me encuentro en la estructura. También quizás hay una cosa de que el verso libre es más fácil, también podemos decir, pero a mí sobre todo lo que no me siento identificado con la rima de los tercetos o del soneto, ¿viste? Bueno, Yo te creo que para mí eso es horrible. Yo leo una poesía así. sí, eso. Por eso me encantó lo tuyo, que es muy libre. Como bien dice mi amiga Susana Ibáñez, que es la que hace el prólogo, él me dice, mira, esas son formas poéticas del siglo XVIII y XIX. Totalmente. Es muy raro que alguien escriba sonetos hoy en día, digamos, bueno, puede ser. Yo en el verso libre trato de buscar, Juan, una cadencia y una acentuación propia, ¿no? Que no tiene que ver con el signo de puntuación, sino con el propio texto. Y por eso, bueno, Pero aparte está ligado en la cabeza del lector, Sí. el verso hace música. sí, claro. A mí personalmente me hace música. Sí, hay una cadencia, llamémosle, un ritmo, por eso me gusta mucho que la poesía es pensamiento rítmico, hay una definición que es así. Sí, hermoso. Claro, la poesía es pensamiento rítmico, no conceptual, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, apareció este libro en ese momento y después publiqué otro libro más de poesía, También que se llama poesía. De Afuera, claro, que es un libro que está inspirado o alentado por la pandemia, ¿no? Porque Estanislao, yo también te pregunto a vos, este tema de la poesía, que es todo un género y al cual me gustó lo que hiciste, porque no hay una sola puntuación. claro. Entonces la libertad de lectura Sí, lo que uno puede aportar de uno al leerla. Vos fíjate, yo ahora mismo, cuando te estaba leyendo, Sí. me escuchaba Sí. y como que me dejaba llevar y le daba la inflexión que me daba Exacto. la poesía abierta, ¿viste? Exacto. Eso es algo que hicieron muchos autores, por supuesto, no es una invención mía, inclusive en prosa. En prosa. En prosa también hay libros de Saramago enteros que no Sí. tienen puntuación y vos los podés leer. Claro, sí. Y como vos bien decís, las inflexiones y las acentuaciones del propio texto La de que leer. lo podés leer perfectamente. Siempre me gustó en la poesía jugar con eso, o sea, escribir, trabajar el verso libre y que no hubiera puntuación y buscar en el propio texto ese ritmo poético. Sobre los poemas, muy brevemente. Dale. Yo ahí lo que hice, una idea que se me ocurrió en su momento fue el primer poema que leíste, que se llama Manifiesto, que dice nadie puede escribir poesía porque la poesía está en las cosas y se va, que es un poco la teoría, digamos, ¿no? Se completa con el último poema que se llama Manifiesto 2. Sí, Claro, totalmente. donde digo todo. Se me pasó. Está buenísimo. Donde digo todos pueden escribir poesía. Es decir, está bien. yo hay una idea, viste, que está circulando todo el tiempo, que es como que para escribir poesía hay que ser... Y están las dos ideas, ¿viste? La idea de que lo poético está en esto que decíamos, en cualquier cosa, en la mirada de un chico, en una mujer que pasa, Una frase, en el una sol imagen. que sale a la mañana. Está bueno. Es decir, el acontecimiento poético como que está en las cosas. ¿Y por qué digo nadie puede escribir poesía? Porque digo, nadie puede atrapar eso. Apenas lo puede describir un poquito, ¿no? Pero después al final digo, todos pueden escribir poesía porque la poesía está en todo, es decir, nos atraviesa y Vos fijate, Tenerido, cualquier persona... Es como el tema que hemos hablado en el curso Poetas, el tema de la metáfora, de lo que dice Borges. Sí. ¿Y cuántas metáforas decimos todos los días? Todos los días. La gente no tiene idea. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? La primavera de la vida. La juventud, bueno, ahí está la metáfora. Exacto, y aparte, un poco tomando eso también, hay una cuestión de la percepción y la inventiva de las personas que es intuitiva. Entonces, Sí. cuando
mi hijo cuando era más chico que tenían unas ideas alucinantes como tienen los chicos porque Sí. tienen otra cabeza, ¿viste? ni hablar. O una persona que dice una frase espectacular que uno la capta, Sí. o alguien que tiene una idea. Todo eso está como en ebullición permanente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces esta era la idea de nadie puede escribir poesía, todos pueden escribir poesía, que está al comienzo y al final. Y después el poema Oceánica, como seguramente, Qué lindo, en serio. seguramente lo has percatado, Oceánica es un poema de amor. Ajá. Está dedicado a una persona que fue mi pareja hace muchísimo tiempo. Ajá. Y está ahí, siempre, hay como dos ideas, digamos, ¿no? Todo esto de la figura de sus ojos de agua, de la comparación de sus ojos con el océano, en el sentido, no solo en el sentido de los ojos claros, sino en el sentido de la fuerza oceánica, claro, de transparencia y de pureza, pero también de fuerza. Me gustaba la idea claro, del océano como algo. Sí, como algo poderoso. Como algo poderoso, exactamente. Y todo el poema gira en torno a que, digamos, la idea es como de haber encontrado a alguien que excede lo que uno podía esperar y aún así alguno de los dos se va de la relación, digamos, ¿no? Entonces, es como, bueno, quiere un poco contar esa idea, ¿no? Y bueno, y vos sabés que yo, volviendo a los cuentos, Stanislao, mi forma de escribir cuentos es bastante clásica, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Las tres instancias del cuento, el principio, el desarrollo, el fin. Y hace poco leyendo, había empezado a leer algunas cosas de Ricardo Piglia, ¿viste? Sí, sí, claro. Y bueno, Piglia, ¿qué hace? Porque ¿viste? Hablan del método Piglia, Sí, bueno. Sí. En donde el tipo hace un 50 y 50, un 50-50, por decirlo así, ¿no es cierto? Donde hay ficción y realidad y van juntas. Sí, claro. Pero yo sinceramente no me gusta. Claro, Entonces, hago aquello que es más clásico y voy mezclando realidad y ficción a medida que avanzo. Claro, claro. En más y en menor medida, no lo digo a eso. Y me parece que por los que leí, le aclaramos a la audiencia que no leí todos los cuentos, porque acá hay que ser verosímil, no hay que ser un chanta. Leí algunos cuentos. Sí. En esos cuentos que leí, en el de la banda de los pájaros muertos y demás, me parece que está muy presente como el propio recuerdo de la vida, que en realidad pasa siempre eso, ¿no? Es decir, una experiencia que tuviste vos con tus amigos, que después la transfigurás literariamente, Así pero que es. tiene su origen en un hecho verídico, en un hecho real. Un ¿no? pasado mío. Que me parece que Además, casi diría que todo el mundo escribe así, digamos. Sí, Stanislao, no. Y otra cosa te quería decir, que ya lo hemos charlado con vos a esto, pero lo quiero decir, esa historia del escritor, de lo que escriba, ¿no es cierto? Sí, sí. Y había una cosa media como romántica y mística, que el escritor tiene que ser flaco, atormentado, si es posible opio, whisky, Sí, sí. allá en una torreta, en una bordilla. En una cueva. Nosotros decíamos como, el escritor es un tipo normal de la calle, Sí, sí, como sí. vos, como yo, que nos ponemos a escribir, y como es, y de pronto yo tengo como ejemplo, bueno, lo conocés, lo has Sí. leído a Murakami. Sí, sí, claro. Murakami es un escritor que a mí me gusta mucho. Sí, sí. El tipo tiene 75 años, es ultramaratonista. Sí, sí, claro. Tiene una vida súper ordenada, disciplinada, una teta. Y a su Sí, vez sí, sí. escribe. O sea, Lo otro, lo del sujeto atormentado y sufriente. esa era para atormentado y sufriente. Atormentado y sufriente como condición de lo literario y del acto creativo, me parece que es parte de una especie de mito. Sí. De mito romántico, de mito que A ver, como todo mito Que no está mal, es una pintura, ¿viste? Una pintura es que una especie de arquetipo, Un arquetipo, claro. que representará a algunos y a muchísimos otros no. Obviamente que no. Porque me parece que hay muchísimos autores, ni siquiera nos pongamos nosotros como ejemplo, pero digamos, desde Murakami a muchísimos autores más que por supuesto que no están en ese y que además, digamos, el costo de una vida tortuosa que se justifica por la obra, bueno, no gracias, No vale la digamos, pena. porque eso no es, a ver, lo que hay que entender es que hay muchos autores que vivieron vidas terribles y eso no es, a ver, puede alimentar el mito del sujeto torturado, pero en rigor de verdad es algo terrible, digamos, ¿no? Entonces,
Después hay personalidades, ¿no? Hay Sí, personas que han sí, tenido sí. enfermedades, que han tenido adicciones, que han tenido problemas de Problemas salud, psicológicos, problemas psicológicos. tremendos. Entonces, quiero decir, no es una cosa para hacer una historieta, son cosas reales y muy complicadas, ¿no? Sí, de verdad. Después hay una cuestión de personalidades vitales, ¿viste? De cómo es uno, ¿viste? Cómo trata uno de vivir y cómo, ¿viste? Yo, digamos, quiero tratar de disfrutar de la vida, digamos, en la medida de lo posible. O sea, pero eso es una cuestión que me parece que... Pero viste que aparte de los grupos donde, al menos donde yo me muevo, familiares, amigos, conocidos de antes, amigos de antes, otra vez una amiga que es actriz, es muy conocida acá en Chicago, Sí. está ahí en la 3068, y me dice, le doy el libro, ¿viste? A los 2 o 3 días me llama, che, dice, ¿de qué sacaste? Y le digo, no sé, de mi cabeza, de algún lado salieron. No, dice, pero vos nunca demostraste, no te puedo creer, me decía. Bueno, le digo, fíjate, un día es como que se rompió una valla, Sí, un sí, dije, y empecé, ¿viste? Porque se ve que el arte en tu vida Lo he tenido, sí, lo has tenido siempre y ahora le estás dando forma, digamos. Y como dicen los grandes escritores, lectura. Que vos, No, vos te bueno, cansaste, nos has dicho, lectura. Es lectura. que si no, es una cosa inviable, digamos, ¿no? Es decir, digamos, si alguien pretende más o menos escribir y no tiene una práctica más o menos lectora, es una especie de imposibilidad filosófica de base, Sí, digamos, claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque su universo va a ser un universo extraordinariamente estrecho respecto a lo que se puede hacer. Es lo mismo que un músico que no escucha música. Totalmente. Es decir, a ver. Yéndote a otro ámbito, tengo varios amigos del CONICET yo. Sí. Y hay uno, que es un bando, pero tipo muy ingenioso, muy inteligente, y un día me pegó con algo porque dice, tal tipo no puede ser porque no tiene background. Me mató. Digo, pero no sé qué significa. Bueno, tener una formación, en este caso nuestro, Claro. la lectura. Sí. Nos ha formado, nos ha dado ámbitos, Sí. espacios para desarrollarnos. Bueno, es la idea del background en realidad. Es decir, por supuesto que cada uno hace sus recorridos de lectura con sus Sí. preferencias y sus gustos, Sí. pero me parece que si no está eso, viste que se dice que todo escritor es básicamente un lector que en algún momento dice, bueno, a ver si es así, digamos. Sí, así. Es así porque cuando uno lee se siente maravillado y inspirado, y por eso casi todas las personas que empiezan a escribir imitando a alguien, copiando a alguien, ¿no? Así es. Que eso no está mal en la medida en que uno después tenga que entender, como decía una amiga mía, sí. que hay que matar al padre. Ahí está. Y el que diga que no tomó de otros, el escritor está mintiendo. Todos toman de Todos otros, tomamos todos. todos en todas las artes. Claro, claro. Mirá, Juan, te voy a poner un ejemplo que vengo viendo muchas cosas. En el cine, la cantidad de citas y referencias y guiños de un director al otro director Así es. son infernales. Y te diría que Son- hasta buscados. A propósito. En muchos casos son homenajes, Sí, en otros sí. casos son citas, en otros casos son guiños al espectador, Así es. pero en todo caso son ideas que se van reformulando. Lo hemos visto mucho con Borges en el curso, y creo que todos los autores hacen esto. Es decir, abrevan en las fuentes tradicionales. Sí. Y de alguna manera reescriben esa Y además, vos viste, decíamos, lectura e imaginación. Sí. Porque Borges Sí. nunca vio un compadrito. Nunca fue un barrio. Hay un tal Paredes que lo conocía. Bueno, pero sí. Pero vos fijate, al tipo alguna vez le preguntaron cómo hacía usted. Nada, leer. Sí, Leer, sí. y bueno, y la cabeza que tenía este hombre, bueno. Sí, por supuesto. Fuera de serie, ni hablar de eso. Por supuesto, ahí hay una... Bueno, lo que pasa es que ahí son como condiciones previas a la escritura, te diría, ¿no? Ganas, como ya hablábamos hoy, voluntad, ganas, Mucha voluntad. energía, un poco de lectura y un poco de imaginación, y ahí más o menos se va... Y después, también hay una cuestión que uno va aprendiendo, me parece a mí, en lo que sería la praxis de la escritura, es decir, en la propia escritura a través del tiempo, y sobre todo cuando uno
recibe la mirada del otro. Fundamental. Eso es fundamental, cuando uno recibe opiniones de amigos, críticas quizás, pero bien intencionadas, eso también está muy bien. Yo te cuento lo que pasó el Porque otro si día. no, uno no... Sí, mirá, te cuento lo que pasó el otro día. Me invita una señora, una escritora de Santo Tomé, a un taller. A mí no me gustan los talleres. Bien. Se lo dije, pero le digo, voy igual. Bueno, me senté, eran todas señoras grandes. Hablamos de todo un poco, así rápido, de literatura. Y yo le llevaba mi libro. Y dice, Juan, dice, leí un cuento. Claro. Leí ese, el de la banda del pájaro muerto. Sí. Bueno, leí ese y leí otro más. Se hizo un silencio y no me decían nada. Hasta que una vez ella dijo, bueno, mirá, hay que decirte tal y tal. Y otra dijo, sí, yo te objetaría tal y tal cosa. Y bueno, está, me mataron. Pero, son hermosas tu idea y tus cuentos. Claro, bueno. Y todos apoyaron. Yo te imaginaba mi ego, se me infló así. Sí, pero pero- viste un poco lo que vos decís, ver lo del otro, que otro te diga. Sí, pero también hay que estar preparado para que te maten. Y Sí, no- sí. A ver, sí. porque esto es una cuestión interpretativa. A muchas personas les van a gustar tus cuentos y a otras no les van a gustar. Y si Sí. uno está más o menos equilibrado, tiene que poder escuchar las dos opiniones. Y quizá ninguna de las dos tenga razón, o sí a medias, pero Pero lo que pasa es que como el boxeador, Claro. hay que saber acusar los golpes. bueno, pero acusar los golpes, es decir, si uno pretende escribir y no se banca una crítica, no puede estar. Ni una línea. No podés hacerlo Claro. porque Es así. tenés que vivir en una nube donde tengas 2 o 3 aduladores que te digan lo que querés escuchar. No es así. Entonces, por ejemplo, yo para este libro, a este libro se lo mandé a Susana Ibáñez y le dije, dame con todo, Decime. reventame. Y bueno, está Abierto, bien, está porque y con algunas ideas que ella escribía yo estaba de acuerdo y con otras no. Y bueno, vos sabés que Pero yo de tengo. eso se trata también. Yo el primer corrector y crítico que tengo es mi señora. Claro, bueno. Yo llego, viste, termino. Che, terminé un cuento. A ver, leemos. Y ahí me da. Pero me da duro, ¿eh? Sí, sí, no me perdona. Bueno, pero está Y yo bien. me quiero hacer, pero no, mira que quise decir, bueno, mira, a mí la está mal. Claro. Es como decir, Sí. hay que bancarse las críticas, si no. Bueno, Juan Manuel, Sí. muchísimas gracias por Cuentos Puros. Dale. Un placer esta conversación, nos Dale. seguimos viendo. ¿Cómo no? Y adelante con esos poemas que quedaron ahí en un cajón, hay que recuperarlos. Quedaron guardados por ahí. Bueno, y a seguir escribiendo con voluntad y con intención de encontrar nuevos temas y nuevos tonos, como decíamos hoy. Buenísimo, bueno. Así es. Yo creo mucho, como vos sabés, en la escritura y en la música. Entonces, yo encontré mucha música en tus versos. Qué lindo. Te digo qué la bueno, verdad. Qué bueno. Y eso hace un poco, cuando charlamos la poesía libre, Exacto. porque vos la sentís, la largás y te llega, es un va y viene con el escritor, ¿no es cierto? Me encantó Oceánica y me encantó eso de los poemas aparecidos. Irma me encantó. Así que muchísimas gracias por el libro y por la charla. Gracias. Amigo.